como nosotros hemos visto el matrimonio, la majestad del matrimonio, que es Dios quien ha creado el matrimonio, vamos a entrar ahora en este asunto de ver un poco más el asunto de la restauración del matrimonio. Leímos ya el Salmo 126, la alegría, los gritos de alegría de ver la restauración del pueblo de Dios, y así todos ellos con esta alegría y gritos así. Ahora vamos a leer de la palabra de Dios y vamos al capítulo 5 de Efesios, un capítulo muy conocido, y vamos a ver la clave para tener una familia sana. Entonces, esta noche, pues yo doy gracias a Dios por esta familia aquí sana. Me siento muy en casa, muy como familia, así con ustedes a través de estos años, y un privilegio de estar en los hogares de ustedes y conocer cómo Dios está haciendo una obra en cada uno. Creo que es muy bonito compartir de nuestras necesidades, como hemos compartido en estos momentos juntos. Y ahora hay una, como nosotros podemos decir, una clave para toda la vida cristiana. No solamente para el matrimonio, sino para toda la vida cristiana. Y encontramos esto en este pasaje delante de nosotros. Y nosotros vamos a escuchar ahora el pastor Jorge Molina leer la palabra de Dios. Y yo quiero que ustedes escuchen esta palabra, no como una palabra así de algo de antigüedad, sino algo que sí llega a nuestros corazones esta noche. Pablo fue escogido como el representante, mejor dicho, como portavoz de Jesucristo mismo. Lo que él habla tiene la misma autoridad que las palabras rojas en su Biblia, las palabras de Cristo mismo. Escuchemos la palabra de Dios. Efesios 5, los versículos 15 a 20. Escuchemos la voz de Dios. Mirad, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos ahora. Oh Señor, con estos pocos minutos juntos, queremos oír tu voz. ¿Cómo es la clave de una familia sana? Ayúdanos, oh Señor, a entender cómo es su presencia en la familia, cómo es el poder del Espíritu Santo y cómo nosotros podemos tener el progreso en la familia, nuestras familias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues uno puede decir, pues es el amor que uno necesita en la familia. Es el amor. Y uno puede decir, pues es el amor. Realmente es lo que hace girar al mundo entero. Pues yo tengo que decirles algo. Que una familia sana no basta tener solamente un amor humano. No basta esto. No es suficiente.
un amor romántico, ni aun si combina con buena relación sexual, buena amistad entre los dos, servicio diligente a los hijos y la experiencia placentera de ser padres. Hay algo mucho más necesario. Y realmente nosotros debemos ver cómo tenemos que tener este amor sacrificial de Cristo Jesús. Es todo esto de amor humano, pero es también este amor de Cristo que entra en el matrimonio. En Efesios, el capítulo 5, los primeros versículos nos dicen así: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor. Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Y después hemos leído estos versículos que nos exhortan, los versículos 15 a 20. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No viven como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entienden cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras del Salmo 127. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Vamos a pedir esta bendición de la obra de Dios sobre nosotros. Esto sí es lo que necesitamos en nuestros hogares. Y todos, pues queremos una familia sana. Creo que todos nosotros. Y realmente yo quiero mirar este pasaje con ustedes con estos 3 P. Así que no tenemos este PowerPoint de mis nietos para mostrarles, y así pues ustedes tienen que seguir. El primer P que tenemos esta noche es la presencia del Espíritu de Dios. Y es como debemos comenzar, con un plan de reglas y disciplina militar. Sí, vamos a tener una familia así con disciplina. Sí, vamos a tener las reglas, la rutina. Así vamos a tener todo en orden. Y pues, ¿qué pasa con esto? Pues de pronto hay desorden. Hay rabia, hay descontrol, o podemos decir que hay cosas así quebrantadas así, y las cosas no marchan como nosotros pensamos. Entonces, nosotros podemos apartar tiempo juntos y buscar estas cosas y tomar tiempo con los hijos. Podemos hacer las cosas en la iglesia y podemos así poner tiempo para los estudios, los deportes, los artes, así tantas cosas. Y pues, ¿dónde podemos encontrar todo este tiempo? La vida tan llena. Entonces, ¿cómo debemos nosotros empezar? Como la base de todo. Y interesante, el Evangelio, según San Juan, nos cuenta una historia importante para nosotros. Ustedes conocen bien esta historia. Pues, un hombre que, pues, en cambio, pues, Jesús, que no confiaba en los hombres, dice el texto,
por la naturaleza humana. Y el rabí, este hombre de importancia, llega a Cristo. Ustedes recuerdan, él dice pues así que él era un hombre bueno. Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo podemos tener la presencia de Dios en nuestras familias? Es necesario que uno tiene que nacer de nuevo. Tener la unión con Cristo, tener el Espíritu de Dios dentro de uno, tener esta experiencia de conocer a Dios es un nacimiento nuevo, es una nueva creación, es una nueva persona en Cristo. Todos los que pertenecen a Cristo tienen el Espíritu de Dios. La palabra de Dios nos dice, Romanos 8:9, nos dice claramente que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Todos, sin excepción ninguna. Si conoce a Cristo, tiene unión con Cristo, tiene el Espíritu de Dios dentro de sí. Y ustedes que están aquí esta noche, cada uno, no es algo que uno recibe por ser hijo de padres así buenos, no es algo que por ser argentino, pues ya tiene esta unión con Cristo. Hay que conocerle, poner su confianza en Él. Y sí, es una obra de Dios, nacer de nuevo, tener esta experiencia con Él. Dice la palabra muy claramente, también todos, Pablo dice, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pablo nos habla claramente que si tenemos fe en Cristo, tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Es la presencia que nosotros necesitamos en la vida cristiana. Padre de familia, aquí esta noche, sin Cristo estás paralizado por el pecado, el malo que tiene una fuerza incalculable en el corazón humano. Primero que todo, es tener esta unión con Cristo. Tener la presencia del Espíritu de Dios en sí. Tener Cristo, nacer de nuevo. Luego, debes llevar el Evangelio a su familia. Pero esto debe comenzar primero con su propio corazón. No es lo que voy a hacer, quiero tener una familia. No, todo debe comenzar con Dios en su propia vida. Sin esto, pues es nada más que organizar cosas. Y con el rechazo de esto, pues realmente nuestra cultura nos muestra separaciones, violencia, crímenes, divorcios, homicidios. Todo esto llena nuestras ciudades. Cuando hay un rechazo del Evangelio, esto es lo que llega a una cultura, un pueblo, una nación. Siempre es así. Podemos ver la historia del mundo. Sin el Evangelio, pues así los hombres andan en la oscuridad. Entonces, hay algo importante en todo esto. Y nosotros debemos reconocer que cuando el Evangelio entra en una cultura, va a cambiar las cosas.
quiero leer algo de un libro de historia. Quizás ustedes han leído que el mundo es peor ahora que nunca. Escuche esto. El matrimonio había caído en un desdén cada vez más profundo. Es una descripción de una cultura. ¿De cuál siglo y cuándo? Un destacado filósofo de la época se sintió justificado al afirmar que el matrimonio solo se contrataba para que el adulterio tuviera un encanto extra. Y declaró que quien fuera que no tuviera amores extramatrimoniales se debería despreciar. Los vicios antinaturales prevalecían. Y voy a mencionar todo lo que tiene aquí. En tal estado de la sociedad, aun si llegaran a casarse, los hijos eran pocos. No se deseaban de antemano y no se les daban la bienvenida cuando aparecían. Como no habían sentido de lo sagrado de la vida humana, el infanticidio se practicaba comúnmente. La destrucción de niños no nacidos era aún más común que el infanticidio. Y la desintegración moral no solo resultaba en la destrucción de la vida familiar o en la vida familiar, sino los mismos fundamentos del Estado fueron socavados por la reducción de la población nativa. ¿Cuál siglo es esto? Muchos dicen, pues, debe ser el siglo XX o ya el siglo XXI, pero es del siglo I. Y el Evangelio de Cristo entró en el Imperio Romano y a lo largo tumbó este imperio. Y la Iglesia de Cristo creció y tuvo una influencia bastante grande. Y nosotros podemos ver alrededor del mundo hospitales y así tantas cosas que Dios, por medio del Evangelio, pues podemos ver la extensión del reino de Dios en todo el mundo. Y nosotros podemos hablar muy bien a veces de los males de nuestros días, ¿no es cierto? Somos expertos, quizás los reformados especialmente, que nadie está predicando el Evangelio y no hay nada bueno aquí, y Argentina, crisis terrible, y ¿qué es lo que vamos a hacer mañana si podemos comprar el pollo o lo que, por lo menos el carne, pues es necesario para vivir, ¿no es cierto? Pero Dios está obrando en nuestros propios días, cambiando cosas. Nosotros sí hablamos ya entre algunos de unas conferencias ahora de 5,000, 9,000 pastores así, predicando así la palabra de Dios. Y literatura tan buena que ya podemos ver que Dios está usando en diferentes partes. El Evangelio sí tiene poder. En verdad, nosotros debemos ver que Dios está haciendo su obra. Las cosas, sí, muy malas, tantas cosas terribles, pero a la vez el reino de Dios está creciendo. No es que Dios nos ha abandonado, hay una obra en tantos lugares. Dios está haciendo esta obra. Es cierto, en cierto sentido, podemos afirmar que ahora es la mejor de las épocas. El Evangelio cambia el panorama y vemos que viene una reforma. Sí, señores, Dios está haciendo la obra. Hace poco tiempo, 3 semanas recibimos una carta de un amigo, Ian Murray, contándonos de una conferencia allá en California con 5,000 hombres
que eran hombres fieles a la palabra de Dios. Dios está haciendo esto. Y vamos a tener en el mes de abril, allá en Florida, creo que ya tienen registrados para una conferencia, antes de la conferencia de latinoamericanos que van a llegar de diferentes partes, más de 1,000 de ellos. Dios está haciendo una obra. Qué privilegio para nosotros de ver lo que Dios está haciendo. No es que nosotros hemos hecho algo, es que Dios está haciendo esto en todas partes. Y para decir esto, nosotros podemos ver que Dios sí puede hacer la obra en nuestras familias. Aún en Carlos Paz, en Córdoba, en diferentes lugares, Él puede hacer la obra, aún en las familias que tienen problemas imposibles. Hay un pasaje importante, el Evangelio de San Juan nos dice que a cuantos recibieron a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Padres de familia pueden orar por sus hijos. Dios puede darles un corazón nuevo. Yo estaba orando hace unos pocos minutos allá por Mateo. Oh Señor, tú puedes hacer en este bebé de 3 meses, darle un corazón nuevo. Al oír de Cristo, Él va a creer en Él. Y podemos orar por nuestros hijos en la familia, hacer esta obra, nacer de nuevo. Tener la presencia de Dios en nuestras familias. En segundo lugar, necesitamos el poder de Dios. Es un poder que sí cambia las cosas. Con su presencia ya viene su poder. Necesito el Espíritu Santo. Pues uno puede pensar otra vez que el Evangelio de Cristo es algo para los paganos, para los no creyentes. Pero nosotros sí tenemos el Evangelio entre nosotros y estamos todos con la necesidad del Evangelio de Cristo en la vida cristiana, en nuestras familias. Y el poder de Dios es algo que necesitamos. Y el pasaje nos habla de esto. ¿Cómo es que dice en el versículo 18? No se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Esto es el mandamiento, y después de todo esto viene la relación entre los hermanos, cómo es que debemos cantar en los cultos, cómo es que debemos someternos unos a otros, cómo es la relación entre los maridos, así, esposos, cómo es el asunto entre padres e hijos, cómo es el asunto entre los esclavos y sus amos, o cómo es el asunto de los que tienen los negocios y los que trabajan con ellos. Todas estas relaciones están bajo este mandamiento de ser llenos del Espíritu Santo. El gran predicador de Londres del siglo pasado, el doctor Martin Lloyd-Jones, quien también era médico, él dijo, si fuera posible poner el Espíritu Santo en un texto farmacéutico, yo lo colocaría bajo los estímulos, porque es allí donde encaja. Si el Espíritu Santo da poder para vivir una vida sana, sí. Él nos da energía.
Él nos da este poder que necesitamos a vivir en la familia. A pesar de los problemas, debemos nosotros entender que nosotros debemos tener este control del Espíritu de Dios. Algunos piensan en el asunto de la llenura del Espíritu Santo es algo de perder control, así brincando, así gritando, así como una cosa sin control. Pero esto es como el asunto de pues tomar tanto vino que uno pierde control de sí mismo, está bajo el control del vino. Y esto no es un control. Lo que nosotros tenemos es el Espíritu de Dios. Ya fuimos nosotros todos bautizados por este mismo Espíritu en el cuerpo de Cristo. No es un mandamiento el bautismo, porque eso es algo que Dios, el Espíritu Santo, hace. Nosotros pues tenemos como un patrón del día de Pentecostés, y cada uno de nosotros al entrar en unión con Cristo tenemos un Pentecostés en nuestra vida, un bautismo del Espíritu de Dios, y Él mora en nosotros. Es una realidad si somos cristianos. Pero el asunto de la llenura, el control del Espíritu Santo es algo que sí nosotros debemos ver la palabra de Cristo, cómo esto debe controlar nuestras vidas. Hay una diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. ¿Estamos bien con esto? Es algo muy claro realmente en todas las Escrituras. Entonces con esto nosotros buscamos aún en el matrimonio el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? Es como un jardín o una huerta, quizás mejor decir, que uno debe cuidar la huerta. Yo no sé, quizás aquí en esta parte yo creo que ustedes pues pueden tener una huerta así con sus verduras y semillas, todo creciendo muy bien, y descuidar la huerta así una semana, 2 semanas, y puede llegar allá y todo está bien. Pero allá en Arizona, con este calor, especialmente en el verano, tiene calor allá, ¿no es cierto, Vilma? ¿Recuerdas, no? Llega hasta 45 grados así, un calor pero seco, pero llega fuerte el sol. A descuidar su huerta así, digamos, 2, 3 días, llega ya, está. Y descuidar el matrimonio. Ya pierda ese asunto que es especial en esta relación. Hay que, sí, tener el poder del Espíritu Santo en su matrimonio. Yo voy a llegar ahora a Arizona. Llegamos nosotros después de unos como 24 horas de viaje, llegar allá el jueves y el viernes tenemos el ensayo del matrimonio, de una boda, y la boda el sábado. Y seguramente pues esta pareja, pues ellos van a casarse porque quieren estar solos, ¿no es cierto? Pues es algo, sí, ya, vamos a casarnos. Yo siempre les digo, hay que tener cuidado, no estar solos. ¿Cómo? Ustedes son todavía pecadores tanto que necesitan la presencia de Cristo entre ustedes. Y cada uno como creyentes tienen el poder, la llenura del Espíritu de Dios en el matrimonio. Es necesario. Es algo absolutamente necesario. No debes descuidar su matrimonio. Debes tener el poder de Dios. Somos miembros de su cuerpo y por lo tanto Dios tiene su Espíritu en nosotros. Y puedo decir que nosotros tenemos este asunto
de mostrar esta relación entre Cristo y su iglesia en el matrimonio. Y hay poder del Espíritu de Dios para mostrar el Evangelio. Yo amo a Nancy para mostrar la bella historia del Evangelio de Cristo. La clave para ustedes, para tener familias sanas, es la misma que en el primer siglo en Roma, en Éfeso. La presencia y poder, el control del Espíritu Santo. Ahora rápidamente, así algunos ya tienen hambre, entonces vamos con el tercer P, es el progreso. Vamos progresando. Con la presencia del Espíritu de Dios, el poder del Espíritu de Dios, ya hay progreso. El pasaje en Efesios 5 sigue con enseñanzas sobre los resultados de la llenura del Espíritu Santo. Los versículos 19 a 21 nos muestran lo que pasa cuando la palabra de Cristo nos gobierna. Dice, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométense unos a otros por reverencia a Cristo. Suena como una descripción de su vida. Bajo el control del Espíritu de Dios podrás agradar al Señor en estas maneras. Noten estos. Primeramente, tenemos aquí la adoración en compañía con los hermanos en la fe. Hebreos 10, 25. ¿Alguien tiene esto de memoria? Nos instruye así. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Nosotros a veces hemos visto realmente matrimonios que tienen problemas, entonces no quieren ir a la iglesia. Es lo contrario. Cuando hay problemas necesitamos ayuda del cuerpo de Dios, de la palabra de Dios, el control de la palabra de Cristo. Necesitamos la ayuda del cuerpo. No es una cosa extraña de tener problemas. Algunos piensan de la casa de Dios o algunos piensan del matrimonio, ya que es un matrimonio cristiano, no tienen problemas. No, Señor. Es algo, todavía somos pecadores. Todavía tenemos problemas. Pero sí, nosotros somos diferentes que el mundo. Sabemos lo que debemos hacer con los problemas. Confesar nuestros pecados. Buscar el perdón. Y perdonar a los otros, los que nos han pecado. Nosotros sí podemos salir de esto. Comenzar de nuevo con el amor de Cristo. Entonces hay que seguir con la iglesia, las reuniones y así alabando al Señor. Esto es donde nosotros podemos tener la fuerza para nuestras vidas. Segundo, hablar con los demás con la palabra de Cristo, con gratitud, sembrando semillas de amor, con salmos, himnos, cantos del Espíritu Santo. Y tercero, someterse uno al otro por reverencia a Cristo. ¿Cómo es esto? Es una vida de mostrar perdón constante en todo.
pues en la acción de perdonar hay una práctica importante de aprender. Atacar el problema, no a la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que frases como, tú eres tan desconsiderado, o tú siempre haces tal y tales cosas. Creo que ya terminó el mensaje, ¿no? Con nada más que la comida, todos están ya casi, pues ya es la hora. Pero el asunto de vivir juntos, no es algo, en un sentido como nosotros somos pecadores, no es algo fácil. Como hemos dicho, creo que esta mañana, este hombre ya cuando se suena así, su nariz suena ya como un tren, ¿no? Así que me molesta tantas cosas. Sí, esto quizás mejor ni mencionar esto es algo serio, creo. Yo nunca he oído, pues, yo no creo que ronco porque nunca he oído de tal cosa, ¿no? Pero hay una testiga que sí quizás existe la posibilidad. Nosotros sí tenemos que ver este progreso en el matrimonio, y especialmente los hombres que deben ser libres y practicar el asunto de mostrar el amor aun con el tono de la voz, cómo ellos deben hablar de este amor. Y hay que seguir con esto siempre así y no dejar mostrar el amor con el control del Espíritu de Dios. Hay progreso. Termino con esto. Si tú me dices, pero ella es egoísta y no aguanto más. Y te diré que ella dice lo mismo de ti y, ¿sabes algo? Los dos tienen razón. Ella dice, no puedo seguir con él, sería locura. Pero Dios te prepara a través de estas luchas para un trabajo que te queda por delante. Dios está haciendo todo esto en su vida. Las pruebas, las dificultades, las cosas imposibles que uno ya no tiene ganas. No salgas de aquí sin esperanza. El amor de Cristo cambia a personas, a esposos y crea familias sanas. La obra diaria del Espíritu Santo en tu vida es la clave que necesitas. No es como así un cuadro perfecto de la familia, ya vamos nosotros pintar esto para nosotros. No, más bien hay un asunto que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor. Y todavía es la verdad todos los días. Necesitamos el perdón de Dios y con esto podemos perdonar a nuestra esposa, a nuestro esposo y vivir con este amor del Evangelio de Cristo. Oremos. Gracias, oh Señor, por tu paciencia para con nosotros y gracias que podemos confiar que este diseño del matrimonio es algo que sí funciona. Es algo que tiene buen diseño. Gracias, oh Señor, con la obra de restauración de Cristo. Podemos gozarnos con alegría que hay perdón,
hay familias sanas y tú eres nuestro Dios. Gracias por los matrimonios aquí y los hijos de estos matrimonios. Oh Señor, haga una obra en todos nosotros, que todos puedan glorificar tu nombre por esta obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.